Los testimonios que se comparten en este canal se presentan exactamente como los recibimos, y reflejan las experiencias y perspectivas personales de las personas que nos han confiado sus historias. Si bien no verificamos ni autentificamos de manera independiente los eventos descritos, alentamos a nuestros espectadores a abordar cada relato con compasión, respeto y un corazón abierto. Estas narraciones brindan una visión de los momentos transformadores que han dado forma a las vidas de quienes las comparten. Gracias por su comprensión y paciencia mientras interactúa con estos testimonios profundamente personales. La historia de hoy nos llega de un hermano en Siria. Su testimonio es un relato profundo y conmovedor de fe, lucha y resiliencia. Es una historia que exige toda su atención, por lo que los insto a que vean hasta el final para captar la profundidad de su experiencia. Créanme, no querrán perdérselo. Mi viaje, un testimonio desde Siria. Me llamo Omar Khalil y tengo 43 años. Nací y crecí en la antigua ciudad de Homs, Siria, un lugar rico en historia y tradición, donde los ecos del llamado a la oración llenan las calles estrechas y bulliciosas. Desde que tengo memoria, el Islam ha sido la piedra angular de mi vida, moldeando mi identidad y mis valores. Como hijo mayor de una devota familia musulmana, soporté el peso de una gran responsabilidad desde muy temprana edad. Mi padre, un respetado erudito del Corán, me inculcó una profunda reverencia por las enseñanzas del profeta Mahoma. Cuando era niño, ya había comenzado a memorizar el Corán, dedicando incontables horas a sus versículos y a la sabiduría del hadith. A los 21 años, dirigía las oraciones en nuestra mezquita local, un papel que llenaba mi corazón de orgullo y traía una inmensa alegría a mi familia. Sin embargo, la vida en Siria estaba lejos de ser idílica. Con el paso de los años, nuestra existencia pacífica se vio destrozada por la creciente agitación y violencia que azotó al país. La agitación alcanzó su punto álgido y convirtió a Homs en un campo de batalla. En 2016, tras sufrir pérdidas inimaginables, incluida la muerte de varios seres queridos, tomé la desgarradora decisión de abandonar mi tierra natal. Con mi esposa y mis 2 hijos pequeños a mi lado, buscamos refugio en Londres, rezando por seguridad y una oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Nuestra llegada a Londres marcó el comienzo de un nuevo y desafiante capítulo. Todo se sentía desconocido, el idioma, la cultura, incluso el frío cortante de los inviernos británicos. Pero a pesar de estas dificultades, mi fe siguió siendo mi ancla. Me convertí en el imán de una pequeña mezquita, un santuario para otros inmigrantes que atravesaban sus propias luchas en una tierra extranjera. Mis días estaban llenos de enseñanza, dirección de oraciones y orientación a quienes luchaban con la pérdida de su hogar y la esperanza de un nuevo comienzo. Para quienes me rodeaban, yo era visto como un pilar de fortaleza y fe inquebrantable. Prediqué que el Islam era el camino definitivo hacia la salvación, una creencia que sostenía con absoluta convicción. Nunca imaginé que mi fe, tan profundamente arraigada, sería desafiada de maneras que no podría haber previsto. Era una tarde fría y lluviosa en Londres, una de esas noches en las que las calles brillan con los reflejos de las farolas bajo la lluvia. Acababa de dirigir la oración vespertina en la mezquita y conducía de regreso a casa. Mi mente estaba ocupada con el sermón que estaba preparando para el viernes, un mensaje diseñado para inspirar a mi congregación a profundizar su conexión con Alá. Mientras conducía por las carreteras mojadas y resbaladizas, mis pensamientos se vieron interrumpidos de repente por un par de faros cegadores. Un coche iba a toda velocidad en dirección contraria. Antes de que pudiera reaccionar, el vehículo perdió el control y se deslizó directamente hacia mi carril. La colisión fue instantánea y violenta. El sonido del metal al desmoronarse y el vidrio al romperse llenó el aire mientras mi cuerpo salía lanzado hacia adelante. Luego, todo se oscureció. Cuando recuperé algo de conciencia, el mundo a mi alrededor se sentía distante y surrealista. En la ambulancia, Khaled Hassan perdía y recuperaba la conciencia. Tenía el cuerpo magullado, roto y al borde de rendirse, pero a pesar del dolor se aferraba a las palabras de la Shahada, su declaración de fe: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero.
Esas palabras se convirtieron en un salvavidas que se repetía en su corazón con cada respiración que apenas lograba. Cuando llegaron al hospital, Khaled pendía de un hilo. El equipo médico de urgencias lo llevó rápidamente a la UCI y su familia fue informada de inmediato de la gravedad de sus heridas. El pronóstico era desalentador, múltiples fracturas, hemorragia interna y una grave lesión en la cabeza le dejaban pocas posibilidades de sobrevivir. La sala estaba llena de aparatos que emitían pitidos y unos tubos le ayudaban a respirar, mientras su cuerpo luchaba por mantenerse con vida. Los médicos le dijeron a su esposa que no podían hacer nada más que esperar y rezar. El cuerpo de Khaled yacía inmóvil en la cama del hospital, pero en lo más profundo de él se estaba desarrollando algo profundo, un viaje espiritual que nunca podría haber anticipado. Una noche, mientras su familia se reunía a su alrededor, rezando fervientemente, Khaled sintió que su espíritu se separaba de su cuerpo. Era como si flotara en el aire, viendo su propia forma sin vida debajo de él, rodeado por las máquinas que se habían convertido en su tenue conexión con la vida. Vio a su esposa, con el rostro surcado de lágrimas, su dolor tan palpable que le atravesó el corazón. Sus hijos estaban de pie junto a ella, sus caritas llenas de miedo, sus diminutas manos temblorosas. Khaled quería extender la mano, para asegurarles que todavía estaba allí, pero su cuerpo, su caparazón terrenal, estaba fuera de su control. Algo invisible comenzó a alejarlo, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia un túnel siniestro. El miedo se apoderó de él cuando se dio cuenta de que se dirigía hacia lo desconocido. El túnel lo envolvió en una oscuridad impenetrable, su aire espeso y opresivo. A su alrededor parecían girar voces susurrantes, murmullos llenos de dolor, desesperación y angustia. El corazón de Khaled se aceleró a medida que los susurros se hacían más fuertes, más frenéticos. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de sus labios. Y entonces, sin previo aviso, el túnel se abrió a un vasto y desolado paisaje. El mundo que tenía ante él no se parecía en nada al que había conocido. El suelo estaba quemado, ennegrecido por un fuego eterno, y el aire olía a azufre. A lo lejos, las sombras se movían inquietas y los gritos penetrantes de las almas sufrientes resonaban en el aire, helando a Khaled hasta la médula. Ahora estaba claro, ya no estaba en el mundo de los vivos. Se quedó allí, temblando, abrumado por el puro horror de su entorno, cuando unas figuras comenzaron a surgir de las sombras. Al principio, apenas eran discernibles, como formas distantes. Pero a medida que se acercaban, Khaled las reconoció, eran hombres a los que había reverenciado toda su vida. Eran respetados eruditos y líderes islámicos, figuras cuyas enseñanzas habían dado forma a su comprensión de la fe. Pero ahora, cuando se acercaban, sus rostros estaban deformados por la agonía, sus expresiones llenas de tormento. Uno de ellos dio un paso adelante, con la voz temblorosa mientras hablaba. Khaled, dijo, debes escuchar con atención. Estamos aquí para advertirte. Khaled apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Ustedes eran hombres de gran fe, de gran erudición. El erudito bajó la mirada, irradiando vergüenza. Estábamos equivocados, admitió. Seguimos enseñanzas que nos cegaron a la verdad. Creímos que nuestras acciones y rituales nos salvarían, pero estábamos equivocados. Solo hay un camino a la salvación, y no es el que predicamos. Antes de que Khaled pudiera responder, apareció otra figura, una que lo llenó de asombro y temor. Era el profeta Muhammad. La presencia del profeta no se parecía a nada que Khaled hubiera sentido jamás, majestuosa y triste a la vez. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, cuando habló, su voz tenía el peso de la autoridad y el dolor. Omar, dijo, has sido elegido para entregar un mensaje. Lo que ves aquí es el destino de quienes rechazan la verdad. Caí de rodillas, abrumada por sus palabras. ¿Pero qué verdad?, pregunté con voz temblorosa. Siempre he seguido tus enseñanzas. He dedicado mi vida al Islam.
La expresión de Muhammad se suavizó y luego pronunció palabras que me sacudieron hasta lo más profundo. Omar, la verdad no se encuentra en rituales ni leyes. La verdad está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía ser esto posible? Siempre me habían enseñado que Jesús era un profeta, nada más. Pero ahora, de pie aquí en este lugar de tormento, estaba escuchando algo completamente diferente de lo que había reverenciado más en mi fe. Debes regresar, continuó Muhammad. Dile a los que aún viven que deben buscar a Jesús. Él es el único camino a la salvación. No te demores, porque el tiempo es corto. Mientras hablaba, el suelo debajo de mí comenzó a temblar y la oscuridad se hizo más profunda. Sentí que me atraían hacia atrás, que me llevaban hacia el túnel. Las voces de los eruditos y de Muhammad resonaban en mis oídos, instándome a recordar el mensaje y compartirlo con el mundo. Antes de darme cuenta, estaba de nuevo en mi habitación del hospital, flotando sobre mi cuerpo. Podía ver el pitido constante de las máquinas y a mi esposa rezando a mi lado. Una luz brillante me envolvió y sentí una sacudida repentina. Jadeé en busca de aire mientras mi espíritu volvía a entrar en mi cuerpo. Abrí los ojos y escuché los jadeos y los gritos de mi familia. Los médicos entraron corriendo, asombrados de que hubiera vuelto a la vida. Lo que no sabían es que había regresado con un mensaje que lo cambiaría todo. Mientras estaba en la cama del hospital, parpadeando ante las brillantes luces fluorescentes que había sobre mí, mi mente seguía dando vueltas por todo lo que había experimentado. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu se sentía diferente, más ligero, pero también agobiado por una verdad que no podía sacudirme. Todavía podía verla, la desolación, el tormento, los rostros de aquellos a quienes amaba, ahora perdidos. Y luego, las palabras, Jesús, el único camino. ¿Cómo podía ser esto? Toda mi vida me había dedicado al Islam. Mi familia, mi comunidad, siempre me habían enseñado que el camino hacia Dios era a través de la obediencia, la oración, el ayuno y las buenas obras. Sin embargo, en ese lugar de oscuridad, se me había mostrado algo más allá de todo lo que había conocido, el mensaje de Jesús, la salvación solo a través de Él. Los días en el hospital se desdibujaban mientras luchaba con mis pensamientos. Cerraba los ojos y veía los rostros de los eruditos que una vez me habían guiado, ahora condenados al sufrimiento eterno porque no habían aceptado esta verdad. Todavía podía oír la voz de Mahoma, suave pero clara, hablando de Jesús con tanta seguridad. Sus palabras no eran las que yo había escuchado cuando era niño. Eran diferentes, urgentes, dolorosas y transformadoras. Sentí un tirón en el corazón que no se iba. Mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿cómo podía decírselo? ¿Qué pensarían? Sabía que creían lo mismo que yo. Habían sido criados en la misma tradición, se les había enseñado a reverenciar las enseñanzas del Islam, a vivir de acuerdo con sus leyes. ¿Cómo podía pedirles que se alejaran de lo que siempre habían conocido? Pero el peso de la visión, de la verdad, era demasiado pesado para ignorarlo. El mensaje me había sido dado por una razón. No podía guardármelo para mí. Tenía que compartirlo. Pasé mis primeros días en casa reflexionando profundamente, leyendo el Corán, revisando sus versículos, buscando claridad, cualquier confirmación de que lo que había visto pudiera coincidir con lo que siempre había creído. Pero en lugar de encontrar paz, solo encontré confusión. Cuanto más buscaba, más me parecía que faltaba algo fundamental. El Corán hablaba de la llegada de un profeta, un mensajero de Dios, pero no mencionaba a Jesús de la misma manera en que yo lo había conocido. No había una confirmación clara de su divinidad, ninguna promesa de salvación solo a través de él. No podía conciliarlo. Una tarde, después de otra larga noche dedicada a leer y buscar respuestas, caí de rodillas, abrumada por una profunda sensación de desesperación. Dios, guíame, supliqué,
con la voz temblorosa por el peso de mi confusión. Muéstrame la verdad, ¿está en lo que he sabido toda mi vida, o he estado equivocada todo el tiempo? En la quietud de ese momento, sucedió algo extraordinario. Escuché una voz, no audible, pero que resonaba profundamente dentro de mí, llenándome de una inexplicable sensación de amor y paz. No era solo una voz, era una presencia, suave pero poderosa, que hablaba directamente a mi alma. La voz resonó suave pero inequívocamente: buscad a Jesús. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me puse a cuestionar la simplicidad de todo. ¿Podría ser realmente tan fácil? ¿Podría encontrarse la salvación en Jesús? La duda se apoderó de mi corazón. ¿Era este realmente el camino que debía seguir o me estaban engañando? ¿Era una especie de prueba para la que no estaba preparada? No podía quitarme de la cabeza el pensamiento de la visión que había tenido, los mensajes que había recibido. Durante horas y horas, oré, leí y busqué desesperadamente las respuestas que me brindaran claridad. Y poco a poco, la verdad comenzó a desplegarse ante mí, como un velo que se levanta para revelar algo tan profundo, tan innegable, que no podía ignorarlo. Cuanto más leía sobre Jesús, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, más convencida estaba de que él no era solo un profeta, como yo había creído alguna vez. Era más. Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Todo lo que me habían enseñado, todo lo que había sabido, estaba siendo desafiado por la revelación que se desarrollaba dentro de mí. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una noche, mientras estaba sentada sola en mi habitación, abrí la Biblia que alguien me había dado durante mi estadía en el hospital. Al principio, había dudado, pero ahora, había una atracción irresistible por leerla. Mientras pasaba las páginas, mis ojos se posaron en un versículo, Juan 14, 6. Lo leí en voz alta, aunque mi voz vaciló al darme cuenta de su profundo impacto. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese instante, sentí como si el versículo me hablara directamente, como si las palabras estuvieran destinadas a nadie más que a mí. Un temblor recorrió mi cuerpo cuando la comprensión me golpeó como un rayo. Esta era la verdad que había estado buscando todo el tiempo. Jesús era el único camino. Ninguna cantidad de buenas acciones, ninguna oración o ritual interminable podría acercarme a Dios. Solo por medio de Jesús era posible la salvación. Una profunda paz me invadió y calmó la agitación de mi corazón. Pero junto a esa paz llegó un peso, una responsabilidad que no podía ignorar. ¿Cómo podía guardármelo para mí? ¿Cómo podía permanecer en silencio cuando había descubierto la verdad? Mi corazón ardía con la urgencia de compartir lo que había aprendido, de contarles a los demás, especialmente a mis compañeros musulmanes, acerca de la verdad que había encontrado en Jesús. Había estado en la oscuridad, ahora, ¿cómo podía no tratar de llevar a otros a la luz? Aunque mi cuerpo todavía estaba frágil por la terrible experiencia, mi espíritu se había renovado y comencé a hablar. Primero, compartí mi nueva fe con mi familia, mi esposa, mis hijos. Las palabras eran difíciles de pronunciar y vi la sorpresa en sus ojos mientras procesaban la enormidad de lo que les estaba diciendo. Me conocían como un hombre devoto del Islam, un hombre que siempre había seguido las enseñanzas del Corán. Pero ahora, allí estaba yo, diciéndoles que todo lo que habíamos creído podía estar equivocado. Khaled, susurró mi esposa, con lágrimas en los ojos, ¿te has vuelto loco? Esta no es la verdad. El Islam es el único camino. Tomé suavemente sus manos entre las mías, mirándola profundamente a los ojos, sintiendo el peso del mensaje que estaba transmitiendo. Pero junto con la carga, había una innegable sensación de urgencia en mi corazón. No, Aviva, no es lo que quiero creer. Es lo que he visto. Jesús, Él es la verdad. Él es el único camino hacia Dios. Durante días, hubo tensión en nuestro hogar. Mi esposa rezaba en silencio, con lágrimas cayendo mientras ofrecía su oración.
Mis hijos, demasiado pequeños para comprender completamente, hacían preguntas que me rompían el corazón. ¿Por qué, Abba, por qué estás cambiando? Y entonces llegó el momento que tanto temía, el día en que tenía que salir de la seguridad de mi hogar, para enfrentar a las personas fuera de nuestro hogar. La comunidad a la que una vez pertenezco. La mezquita donde rezaba todos los viernes. Los amigos que una vez me vieron como un líder. Ahora tenía que ponerme de pie ante ellos y compartir la verdad que había descubierto. Era un grupo pequeño, solo unos pocos hombres de la mezquita, amigos cercanos. Hablé despacio, con cuidado, relatando mi experiencia en el hospital, la visión que había tenido, el mensaje que me había dado el propio Mahoma, que Jesús es el único camino a la salvación. Al principio, hubo silencio. Los rostros atónitos me miraban, los murmullos se extendían por el grupo. Entonces alguien habló, con la voz llena de ira. «Has perdido la cabeza, Omar, ¿cómo puedes darle la espalda al Islam después de todo lo que has aprendido?» Lo miré a los ojos y sentí una oleada de coraje. No le he dado la espalda al Islam. He encontrado la verdad. El Islam me ha llevado a este momento, a Jesús. La sala estalló en un debate. Las voces se alzaron, los ánimos se caldearon. Algunos me llamaban traidor, otros estaban confundidos, desesperados por entender. Pero en medio de la agitación, sabía que no podía dar marcha atrás. Esta era mi misión, mi llamado. Desde ese día en adelante, me convertí en evangelista en mi propia comunidad. Pasé las noches en oración, leyendo las Escrituras, aprendiendo más sobre Jesús. Mis días estaban llenos de hablar con cualquiera que quisiera escuchar. Mi mensaje era simple: Jesús es la verdad. La salvación solo se puede encontrar en Él. El camino que tenía por delante no era fácil. Perdí amigos, me enfrenté a la hostilidad y mi fe fue puesta en duda repetidamente. Pero a pesar de todo, sabía que estaba recorriendo el camino que Dios había puesto delante de mí. Y con cada alma que comenzó a escuchar, sentí que mi misión se fortalecía, sabiendo que estaba cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Parte de algo mucho más grande que yo. Jesús me había salvado, y ahora yo estaba llamado a llevar ese mismo mensaje de esperanza a otros. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero mi viaje parecía que apenas había comenzado. Cada mañana, me despertaba con una determinación renovada de compartir el mensaje que se me había confiado, hablarles a otros acerca de Jesús y la salvación que había encontrado en Él. Pero con esa determinación llegó una nueva realidad. Ya no era simplemente un imán, ahora era un testigo, un mensajero y, a menudo, un objetivo. La oposición comenzó sutilmente al principio. Susurros en la mezquita. Miradas de enojo durante la oración. Aquellos que alguna vez me veneraban ahora hablaban de mí con desdén. Se ha extraviado, decían. Ya no es un verdadero seguidor del Islam. Al principio, traté de acercarme, hablando con calma y explicando lo que había experimentado, con la esperanza de que pudieran entender. Razoné. Supliqué. Miren las Escrituras, ¿no ven la verdad? Jesús vino a traer salvación, no solo la ley. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero mis palabras solo parecieron ahondar su ira. Has sido engañado por las Escrituras cristianas, me dijo severamente un anciano. Has olvidado lo que enseña verdaderamente el Islam. Mahoma es el profeta final, el que vino a guiarnos hacia Dios. Podía ver el miedo en sus ojos, el miedo de perder el control sobre lo que creían. Estaba sacudiendo los cimientos de todo lo que alguna vez habían conocido. No era solo dentro de la mezquita. En la comunidad en general, la hostilidad crecía. Hablé con la gente en las calles, en los mercados, en las casas. La reacción era a menudo la misma. ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntaban. Estás tratando de desviarnos. Algunos escuchaban, curiosos, pero muchos me callaron de inmediato.
Aléjate de nuestra fe, Caleb. Has perdido el rumbo. No traigas tus nuevas creencias aquí. Las palabras me perseguían, haciendo eco en mi mente mientras caminaba a casa una noche después de compartir el Evangelio con un pequeño grupo de vecinos que habían sentido curiosidad por el mensaje que había descubierto. Al acercarme a mi casa, dos hombres emergieron de las sombras, sus rostros desconocidos pero sus ojos agudos, llenos de sospecha y hostilidad. ¿Quién eres?, exigió uno de ellos, bloqueándome el paso mientras intentaba continuar. Soy Caleb, respondí en voz baja, encontrando su mirada. Un siervo de Dios, compartiendo su verdad con aquellos que escucharán. Intercambiaron miradas, sus rostros se torcieron en desdén, y pude sentir la tensión creciendo entre nosotros. Estaba claro desde el principio que no estaban abiertos a la discusión. Estás predicando falsedades, escupió el otro hombre. Has traicionado a tu gente, tu fe. Traté de mantener la calma, incluso cuando su ira irradiaba de ellos. Solo estoy compartiendo lo que se me ha revelado, la verdad que he visto y oído. No hay otro camino para la salvación sino a través de Jesús. Sus rostros se deformaron aún más con desprecio. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos me agarró del brazo con fuerza y me empujó con fuerza contra la pared. La presión en mi pecho me sofocaba mientras luchaba por mantenerme en pie. ¿Te atreves a hablar de Jesús en nuestra tierra?, susurró. En nombre del Islam, debes ser silenciado. El miedo se apoderó de mí, pero saqué fuerzas de la verdad que se había arraigado profundamente en mí. Enderecé los hombros y enfrenté sus miradas enojadas con determinación. Pueden intentar silenciarme, dije, con voz firme a pesar del miedo en mi corazón, pero la verdad no será silenciada. Por un momento, pensé que me golpearían, la ira en sus ojos era demasiado intensa para ignorarla. Pero luego, se detuvieron, sus rostros se endurecieron con desdén. Uno de ellos se burló y dio un paso atrás. Veremos si tu supuesta verdad te protegerá al final, murmuró, antes de darse la vuelta con el otro hombre. Esa noche, mientras estaba acostado, sus palabras se repetían en mi mente. El miedo que había sentido antes persistía, apretándome el pecho. Nunca antes me había encontrado con una oposición tan vehemente. En el pasado, mi fe no había sido cuestionada dentro de la seguridad de mi comunidad. Allí, me habían respetado, era un hombre devoto de fe. Pero ahora, me veían como un traidor, un extraño que había abandonado el camino que ellos consideraban tan sagrado. Pero incluso en medio del miedo, sentí una confianza tranquila en lo profundo de mí. Recordé la paz que había experimentado cuando abracé a Jesús por primera vez, la abrumadora certeza de que esa era la verdad. Ese recuerdo, ese momento, se convirtió en mi ancla en la tormenta de dudas y miedo que amenazaba con engullirme. Y en ese silencio, supe una cosa con certeza, nada, ninguna amenaza, ninguna ira, ninguna oposición, podría cambiar la verdad que había encontrado. El camino que estaba recorriendo era el correcto, incluso si era uno que tenía que recorrer solo. Los meses que siguieron trajeron más encuentros como este. Hubo más momentos en los que tuve que mantenerme firme, en los que tuve que enfrentar la hostilidad de quienes me rodeaban. Mi fe se puso a prueba y hubo momentos en los que me sentí desanimada, cuando dudé si estaba haciendo lo correcto, si mis acciones estaban poniendo en peligro a mi familia y a mí. Pero con cada desafío, recordé que la verdad que portaba valía cualquier costo.